El otro libro o capítulo de Utopía de Thomas More es menos conocido, menos divulgado y sin embargo es el mucho más interesante, mucho más profundo, mucho más, si me permiten, incendiario. ¿Cómo puede ser que un mártir de la Iglesia Católica sea considerado un autor revolucionario? Bueno, al final de la exposición veremos si coincidimos o no. Como también estaba de moda el relato utópico, también lo estaba el relato, o mejor dicho, la exposición del autor en términos de diálogo platónico. No olviden que estamos hablando de ya una segunda oleada renacentista, llamada humanismo, y que los textos de Platón vuelven a recuperarse de las bibliotecas, vuelve a traducirse del griego, por supuesto, a los idiomas contemporáneos, digo al francés, al inglés, al holandés. Y entonces la Europa culta vuelve a encontrarse con Platón. Y por eso es como decimos que eh, los textos vuelven a estructurarse en términos de diálogo. Y con juegos de palabras, por ejemplo, hay un río Anidros, o sea, un río sin agua, y hay un Itlodeo, que es un parlanchín. Y Tlodeo es el protagonista, así como el Sócrates lo era de los diálogos platónicos. Y la discusión que lleva a cabo este personaje con otro personaje, pues es un diálogo, gira en torno a la pena de muerte. ¿Por qué hay pena de muerte? ¿Por qué existe la pena de muerte? Sin olvidarnos que la isla de Utopía, porque el país que va a describir es una isla, podemos decir que Utopía consta de un libro o de un capítulo descriptivo y otro prescriptivo, ¿sí? El descriptivo es el que vamos a hacer referencia ahora, y el prescriptivo, o sea, aquel que alienta a que sea el real, es el capítulo anterior. O sea, una lectura realista y una lectura eh, utopista. Como me gustaría que fuera, ya hemos dicho, un mundo perfecto. Como es en realidad, esta es la fase descriptiva y Moro va a decir que Utopía es una isla que tiene una forma que más o menos nos va a recordar a lo que es el perfil de las Islas Británicas. Con lo cual podemos decir que veladamente, cuando Moro hace esta lectura crítica de Utopía, perdón, en Utopía, está haciendo una referencia bastante obvia a la situación de la sociedad inglesa o londinense en particular. ¿Qué pasaba en Inglaterra? Es lo que va a decir qué pasaba en esta isla utópica. ¿Se entiende? ¿Sí? Una parte descriptiva, otra prescriptiva. En la parte de la cual va a describir lo que se ve, Moro se anticipa 2 o 3 siglos a Karl Marx y a toda la doctrina socialista. Y va a ser, esto voy a repetirlo al final, va a tener una visión de conjunto tan aguda y tan inteligente que apenas se producen los problemas sociales acuciantes, problemas sociales en Inglaterra, él al instante los va a detectar. De siglos hoy, siglos después, o siglos en el siglo XVIII, 3 siglos después, bueno, no está mal, pero lo que tampoco está para nada mal es decirlo, apenas empiezan a resquebrajarse esas ideas de despegue capitalista. Entonces, tenemos en Moro un crítico feroz del mundo capitalista y de esa acumulación. ¿De qué modo? La pregunta inicial, decíamos, de este diálogo es ¿por qué existe la pena de muerte? Entonces va a discurrir la discusión acerca, por ejemplo, de que en esa isla eh, la pena de muerte se aplica sin restricciones a todos los delitos, con lo cual si yo mato o si yo robo y mato, sé que la pena de muerte va a ser la misma, entonces no sirve como disuasoria. Insisto, si matar o robar tiene la pena de muerte como consecuencia penal, entonces cometer un crimen, un homicidio, en el curso de un robo no tiene consecuencias. En definitiva, es la misma consecuencia penal, el decapitamiento o el colgamiento. ¿Sí? Entonces,
críticas sobre la pena de muerte de modo indiscriminado también nos sirve como punto de partida para una lectura en términos penales, ¿sí? O sea, otra forma que tenemos de trabajar sobre Moro es sobre la historia del derecho penal. Pero no es propio de la materia, enfoquémonos en cómo él hace esta crítica tan intensa y tan adecuada sobre la isla de Utopía, en su fase descriptiva. Bien, va a decir, por ejemplo, que para desarrollar la idea, la idea crítica, va a ser historia de los orígenes de la acumulación capitalista. Una historia de los orígenes de la acumulación capitalista. Por supuesto que en estos términos, no tan modernos. Y él va a hacer referencia a los pastos comunales. Vamos a subrayar este concepto de pastos comunales o territorios de pasturas comunes, ¿sí? Donde los trabajadores de la tierra y los agricultores y la ganadería se desarrollaba por extensión, ¿sí? Todavía no, con el feedlot falta mucho para esto, simplemente los pastores dejan que los rebaños pasten libremente en estos pastos comunales. Esta forma idílica de plantear ese carácter bucólico, de orden, de que todo tiene su lugar, tenemos en los relatos vinculados con Robin Hood, ¿no? Esos pastos comunales que tienen lugar en el bosque de Sherwood. Ese bosque son pastos comunales y son propios del medioevo. O se en Shrek y ese pantano, que también son pastos comunales y que están inmersos en el mundo aún precapitalista. Subrayamos, pastos comunales, producción feudal, va a llamar Marx, o una realidad aún precapitalista. Lo que ocurre es que, vamos a decirlo así, en los tataranietos de los varones y los condes que son titulares de dominio de estos pastos comunales, esas generaciones ya modernas, que ya despiertan a un esplendor capitalista, esos individuos que forman parte de una nueva clase, para la aclaración, empieza a germinar la idea de que es mucho más rentable privatizar esos pastos comunales, apropiarse de ellos, ya veremos cómo. Carlos Marx va a dedicar un capítulo 24 a la llamada acumulación capitalista, que queda para después, pero hay una especie de revolución intelectual en la mente de estos dueños formales de la tierra. No se olviden de esa referencia que hicimos al hablar en el mundo medieval de cómo el usufructo le corresponde a los siervos y el dominio a los varones y los señores feudales. Pero la ruptura acá se va a dar en qué sentido? Que esa idea moderna consiste en parcializar o sectorizar esos pastos comunales, lotearlo, diríamos hoy, colocar estacas, hacer zanjas, más modernamente colocar alambres de púa y volcarlos a un mercado mundial de tierras. Es decir, lo que precapitalistamente hablando correspondía a pastos comunales que no son de nadie, en definitiva, en términos modernos, sí en términos feudales por supuesto, volcarlos a un mercado mundial de tierras. ¿Cómo se apropia jurídicamente de estos pastos comunales? Quedará para después, cuando Rousseau explique esto en un discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Vamos a hacer referencia en ese momento a este momento, ¿sí? Un hipervínculo entre ambos textos, el de Moro y el de Rousseau, y después el de Marx. Estos pastos comunales, una vez más, son sectorizados y, bueno, el destino final de estas tierras va a ser una ganadería intensiva, ¿sí? Pero no tanto de caballos o de vacas. El animal que tiene mayor preponderancia en cuanto a la expansión de la frontera agrícola es la oveja, que además de carne y leche, por supuesto, da la lana. Por eso todas las referencias del primer despegue de la Inglaterra capitalista es justamente de la mano del despliegue de la industria lanar, esto es, de los tejidos. La primera máquina a vapor es una
lanzadera mecánica, o sea, una máquina de coser a vapor. Mucho mucho después va a llegar la locomotora a vapor. Pero esto de asociar tan fácilmente Inglaterra con el mercado textil cae de maduro cuando estudiamos justamente este periodo histórico. Acuérdense, por ejemplo, que cuando Argentina provee materias primas, es para que las hilanderías británicas nos vendan después los pulobres manufacturados. Bueno, esta dependencia de que los países periféricos provean al mercado mundial, en este caso de materias primas o commodities, nos va a relegar siempre a un segundo puesto, porque las decisiones se van a tomar en las metrópolis, donde las materias primas van a procesarse. Hasta el día de hoy los commodities no cotizan en Buenos Aires, sino en Chicago. O sea, son ejemplos de cómo las teorías económicas de cuño europeo van a someter a los países periféricos a un eterno rol periférico también y ajeno y totalmente remoto a los centros de toma de decisiones. Por eso tantos intentos en los países periféricos de también hacer el propio despegue y montar una industria manufacturera. Y esto siempre va a estar en crisis con los fenómenos políticos que van a estar asociados, por ejemplo, a la sociedad rural o a los sectores agroexportadores. Bueno, esto lo hemos visto con otros colegas de la comisión. Pero Moro también explica esto, y como siempre digo, los autores clásicos los trabajamos lejos de la lectura de carácter literario, sino para explicar coyunturas contemporáneas. Moro y su parcelamiento de tierras, los enclosures o cercamientos, enclosures, ¿sí? Enclosures, cercamientos de tierras. Ahora bien, ya tenemos un mercado mundial de tierras, ya tenemos ovejas en esos territorios, ya tenemos un despegue, un take-off de la idea capitalista, ya tenemos una transformación en la nueva clase que es la llamada gentry. La gentry, cuando veamos cuando veamos en su momento a Thomas Hobbes, trabajaremos el concepto de gentry más fuertemente, esta clase nueva, burguesa, ¿sí? Pero ahora estamos todavía en una clase preburguesa, en un momento de transición de un sistema a otro. El problema es que las ovejas se comen a los hombres. Este sería el eslogan que podríamos decir como subtítulo de esta reunión. Las ovejas se comen a los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Las ovejas son herbívoras, salvo alguna película por allí que atacan a los hombres, las ovejas son herbívoras y pastan libremente. El problema es que donde antiguamente, en los pastos comunales, donde había siervos y trabajadores rurales, ahora habrá ovejas. Entonces las ovejas expulsan a los trabajadores rurales. Y la historia de la humanidad, ya sea en Santiago del Estero, o en Southampton, o en Renania, siempre la historia es del campo a la ciudad. La historia de la humanidad es una transformación de lo rural a lo urbano, un transitar de la realidad suburbana y rural a una matriz urbana. Y a esto no es ajeno ni mucho menos el mundo inglés de la época. La historia va del campo a la ciudad y las personas migran del campo a la ciudad. También habrán trabajado seguramente el caso de las migraciones internas en Argentina, ¿no? Como los trabajadores rurales periféricos también migran a la ciudad y cuando no hay lugar se asientan en un cordón, en un segundo cordón y en un tercer cordón. Y esto da las consecuencias sociales que hoy conocemos. Esto también ocurre, como universalmente hablando, en la Inglaterra de la época. Los hombres que son expulsados de la tierra van a ser empujados hacia la ciudad. Y a esto va a hacer referencia Tomás Moro. Tomás Moro va a narrar esos episodios de expulsión violenta de los trabajadores de la tierra del campo hacia la ciudad. Los que no mueren en el trayecto, los que no fallecen, van a encontrar una ciudad, pongamos por ejemplo Londres o Birmingham, donde no hay puertas abiertas esperando para ser recogidos, sino al contrario, hay lo que se llama, lo que Marx va a llamar un mercado, un ejército industrial de reserva, es decir, donde la gente sobra, el trabajo falta, y esta situación falencial del trabajo hace que los salarios se deprecien, justamente por una ley de oferta y demanda, porque la demanda de labor, o de labor, o de trabajo, el factor labor, va a estar inundada de nuevas manos
por el mismo puesto. Los precios, en este caso la mercancía llamada salario, van a desplomarse. Entonces es un círculo vicioso. A mayor migración, más baja de salarios y más mortandad y hacinamiento y consecuencias nefastas de esta revolución industrial. Entonces, las ovejas se comen a los hombres. ¿Por qué? Porque es más rentable, y subrayamos el concepto capitalista de rentabilidad, es más rentable ocupar los antiguos pastos comunales con con ganado ovino, ¿sí? Sobre todo por la explotación de la lana. Y como dijimos recién, el primer conato de explosión capitalista va a ser justamente de la mano de las ovejas. Moro va a decir que si las iglesias se mantienen en pie, si las iglesias se mantienen en pie es porque sirven como establos. ¿Sí? Es otra metáfora bastante potente acerca de esa transformación social. No es un texto sobre economía política, nada de eso. Es un texto que va a partir de ahora a ahondar en las consecuencias sociales de esta revolución económica. Estas consecuencias son, como dijimos, la producción de migraciones internas, de abaratamiento de la mano de obra, de hacinamientos, hoy digamos en conventillos, o siglo XIX, ¿no? Siglo XX en Argentina, hacinamiento en pequeños lugares, en las villas miserias, por ejemplo. Hago siempre un paralelismo, ¿no?, entre la historia de un país y de otro, porque es universal. Esto es lo que Moro demuestra, que este sistema, esta producción y estas consecuencias son de carácter universal. Insisto una vez más, lo dice apenas empiezan a vislumbrarse estas consecuencias. No tardó 3 o 2 o 5 siglos. De manera inmediata se empieza a detectarlas y a denunciarlas en su utopía, en la faz descriptiva de este mundo no tan perfecto como estamos viendo. La explotación del hombre por el hombre, la prostitución, la mendicidad, son todas consecuencias, una vez más, de que el hombre ha sido comido por las ovejas. En realidad, el hombre ha sido maltratado por el capitalismo. Esto es lo que dice Moro. Y para darle un cierre tanto a esta exposición como al texto de él, la prostitución, la mendicidad y el robo, que son tres consecuencias sociales de esta situación, esta nueva situación económica, esos tres eventos van a ser condenados de la misma forma, la pena de muerte. Y ahí cierra la pregunta inicial acerca de por qué existe y cómo se aplica la pena de muerte. La pena de muerte es la respuesta que da la nueva clase burguesa, es la respuesta que da la nueva clase burguesa a los problemas que esta nueva clase burguesa nos ha traído. Y eso es lo que nos pone frente a un autor claramente de carácter o incendiario o revolucionario, ¿sí?, cuya senda va a transitar posteriormente Rousseau y Karl Marx y toda la tradición socialista. En síntesis, las ovejas se comen a los hombres quiere decir que, metafóricamente hablando, las consecuencias sociales de esta nueva realidad económica van a ser nefastas en términos sociales.